El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hoy te pedimos, amado Dios, que tu reino venga a nuestras vidas, que tu reino se establezca en nuestros corazones. Tú dices en tu palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Queremos hacer las cosas bien, al derecho. No estamos aquí por las demás cosas que han de ser añadidas. Estamos aquí pidiéndote con todas las fuerzas de nuestro corazón que sea tu reino el que se establezca en nuestras vidas. La palabra reino significa gobierno. Cuando tú, mi Jesús, nos enseñaste a orar de esa manera, lo que estabas tratando de decirnos es: pídanle al Padre que su gobierno venga a sus vidas. Y es lo que te pedimos hoy, que seas tú el que gobiernes. Tu palabra es la ley en ese reino, y por esa ley queremos regirnos. Que tú gobiernes nuestras acciones, que seas tú quien gobiernes nuestras decisiones, que seas tú el que vayas delante de nosotros en este día. Nosotros queremos hacer es tu voluntad, porque ya nos diste la oportunidad de hacerla nuestra y cometimos infinidad de errores. Por eso no queremos volver a cometer la misma equivocación. Por eso hoy te decimos, como dijo Jesús en el huerto de Getsemaní: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y hoy te pedimos que en nosotros se haga tu santa voluntad. Tú sabes cómo haces las cosas. Tú sabes lo que haces. Y así, con un corazón dispuesto para ti, venimos en este día a alabar, a exaltar tu nombre, a ponernos en tus manos, para que esa obra que comenzaste a hacer en nosotros la perfecciones. Somos vasijas de barro, y tú eres el alfarero. Nosotros no somos quien para decirte cómo hacer la vasija. Tú sabes lo que estás haciendo. Y si la vasija que estás haciendo se llega a romper en tus manos, no nos vamos a angustiar, no nos vamos a preocupar, porque tú puedes hacer una nueva vasija, una vasija de honra. Eres bienvenido, te anhelamos, papá, extrañamos este momento contigo, disfrutamos inmensamente poder
recibir el consejo tuyo cada mañana, recibir la instrucción tuya, el aliento de vida tuyo. Eres bienvenido. Este programa sin ti no es nada. Por eso te rogamos que tú vengas, que tu gloria descienda e inunde nuestros corazones hoy. Gracias por cada milagro, gracias por cada respuesta, gracias por cada prueba que ha ayudado a fortalecer nuestra fe. Eres grande, eres poderoso, te amamos y te bendecimos y te damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, Señor. Amén y amén. No hay nada más maravilloso que comenzar el día elevando una oración al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. El día es distinto cuando nosotros le damos a Dios ese primer lugar que Él se merece. Él es nuestro Padre bueno, misericordioso, Dios eterno. Es un Padre generoso, inmensamente generoso. Él dice, miren las aves, ellas no trabajan ni guardan en graneros, pero vuestro Padre las alimenta. Y alguna vez estaban dos pájaros hablando en una rama, pues en su lenguaje de pájaros. Porque Glenn dirá, no, los pájaros no hablan. Sí, ellos entienden. Y los pájaros estaban en la rama, viendo cómo los seres humanos corrían de un lado para otro, afanados, angustiados, preocupados. Si usted sale a las calles, usted mira, la gente corre, sale de su casa para el trabajo. Y algunos salen del trabajo para su casa, afanados, corriendo. Y le dice un pájaro al otro, bueno, ¿y por qué los seres humanos andan tan preocupados, tan afanados, tan angustiados? Y le dijo el otro pájaro, que era como que más sabio, le dijo, lo que pasa es que ellos como que no se han dado cuenta quién es su Dios. Wow, eso fue impresionante. Porque sí que tienen razón. Yo no he visto el primer pájaro que se levanta llorando. No. Ellos, aunque estén metidos en una jaula, están cantando. Están cantando. Es casi que imposible que tú veas a un pájaro que lo haya tomado una tormenta de sorpresa. Todo lo que necesitan el Padre se los provee. Y ese fue el ejemplo que Jesús usó para enseñar a sus seguidores. Miren las aves. Ellas no guardan en granero y el Padre las alimenta. Miren los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Necesitamos confiar que el Dios que nosotros tenemos es inmensamente grande, es inmensamente poderoso, pero es tierno además, es compasivo. No hay nadie como Él. Así que si algo te hace falta, no te preocupes. Amén. Estamos entonces listos. Un abrazo a todos los que están allí conectados, pero que no interactúan con nosotros, pero sabemos que están ahí. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Vamos todos a disponer el corazón, porque hoy Dios va a ministrar nuestras vidas de una manera poderosa. Amado Espíritu Santo, sabemos que la palabra fue inspirada por ti y eres tú el único que puedes traer esta revelación a nuestras vidas. Nosotros estamos aquí como cada mañana sedientos de ti, de tu palabra, de tu consejo. Permite, amado Dios, que nuestro corazón pueda ser buena tierra y que tu palabra hoy dé fruto abundante al 100%. Por favor, coloca tu ley en nuestra mente y escríbela en nuestro corazón. Te suplicamos que hables, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy el tema que vamos a estar compartiendo
lo hemos titulado como la misma palabra, ¿no? Se llama Dios suplirá todo lo que te falte. Cuando uno escucha eso, uno dice amén. Wow, pero estudiando esta palabra, el Señor me reveló algunas cosas que es necesario que tengamos en cuenta. Filipenses, acuérdese que estamos pidiéndole al Señor que no sea conocimiento, sino revelación de su palabra. Y eso le pido a Dios con todo mi corazón. Filipenses capítulo 4, versos 19. Así que vamos a orar en el Espíritu, a recibir esta palabra en el Espíritu. Dice aquí: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses agradeciéndoles la ayuda que en diversas ocasiones le brindaron. Miremos el versículo anterior para poder comprender el contexto en el que Pablo expresó estas palabras. Leímos Filipenses 4, 17, ¿verdad? 19, ¿verdad? Vamos a mirar ahora el 18, ¿ok? Vamos un poquitico atrás para poder descubrir el contexto. El texto, les explico un poco. ¿El texto qué es? El texto es como la fotografía que tienes, ¿verdad? El contexto es el paisaje completo. Por eso es que a la hora de leer la palabra, no solo debemos quedarnos en el texto. Y uno lo ve y dice, wow, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Miraste el cuadro. Miraste la foto. Ahora, ¿qué hace el Señor? El Señor dice, no, tienes que mirar el paisaje completo. Eso se llama contexto. Vamos a mirar el paisaje completo. Y cuando tú empiezas a abrir el paisaje, te encuentras un verso atrás que dice lo siguiente. Aquí dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo, además de expresarle su agradecimiento a ese pueblo, les estaba enviando palabras de esperanza. Y suele ocurrir que cuando escuchamos esta palabra de Filipenses 4, 19, que dice, mi Dios suplirá todo lo que nos falte, todo el mundo salta de su silla. Amén. Nos alegramos muchísimo por el solo hecho de saber que Dios se encargará de proveernos todas nuestras necesidades. Pero esta palabra, mis amados, el apóstol Pablo se la está dando a esas personas que con sus recursos económicos ayudaban a sostener la obra evangelística que él realizaba. Por eso dice en el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Wow, estoy lleno,
habiendo recibido todo lo que ustedes me envían para que la obra de Dios siga adelante. Esta palabra era para ellos. Filipenses, capítulo 4, mire el verso 15 y 16. Estudiemos juntos, mire lo que dice acá. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, escuche bien, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Versos 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Estos filipenses eran generosos. Pablo llevaba el mensaje del Evangelio y los únicos que ayudaban a sostener la obra evangelística que hacía el apóstol eran los filipenses. Y a ellos, no a los otros, fue que Pablo les dijo: mi Dios suplirá todo lo que os falte. Los filipenses habían sido tan generosos con Pablo que dice el apóstol que con todo lo que ellos permanentemente, eso no era una vez al año, permanentemente ellos sabían que Pablo comía, que Pablo tenía necesidades y ellos con sus recursos ayudaban al sostenimiento de la obra. Ellos permanentemente les enviaban recursos, no pocos, en abundancia, para que él siguiera predicando el mensaje de salvación. ¿Cuándo tenemos que aprender de estos señores filipenses? Porque a veces creemos que la obra de Dios se hace solamente con oraciones. Yo pienso en la cantidad de iglesias, incluyo también las católicas, cristianas. Ahorita con este tema de pandemia, ¿cómo están sobreviviendo? ¿Cómo hacen? ¿De qué viven? No, Dios los bendiga. Dios bendiga su ministerio. Y los pastores y los siervos de Dios pasando hambre y necesidad. Yo no sé por qué Dios no me bendice. Los filipenses. Ojo y aclaro, yo no estoy predicando esto para que usted me dé algo a mí. Porque puede haber alguien con una mente ahí un poco dañada que esté diciendo: ya el pastor nos va a quitar plata. No, señores. Nadie aquí puede decir que yo vengo a pedir plata. Gracias a Dios, trabajo. Pero estoy pensando por todo lo que está pasando en el mundo y viendo que necesitamos ser generosos para que la bendición de Dios nos alcance a nosotros. Cuando uno ve este texto, uno se alegra: oh, mi Dios suplirá. Pero era para gente generosa. ¿Sabe usted si el hombre que le comparte la palabra de Dios comió? No es mi problema, dirá usted. ¿Cómo hace él para pagar el arriendo de su local, los servicios? No es mi problema. No, estas gentes de los filipenses eran generosos y le enviaban a Pablo. Si se da cuenta, esta promesa no iba dirigida a gente tacaña, a gente ingrata, a gente indiferente con la necesidad de su prójimo, a gente insensible de las necesidades que la obra demanda.
sino a personas con un corazón inmensamente generoso. Personas que sostenían con sus bienes la obra evangelística que Pablo realizaba. Personas que tenían su afecto en las cosas de Dios, como decía David. ¿Dónde está eso? Miren a David, porque uno dice, ay, yo quiero ser como David. David llegó a ser un gran rey, muy rico, rico en extremo. ¿Cómo se hace para ser rico? Primera de Crónicas, capítulo 29, en el verso del 3 al 5. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Oro y plata, eso no es solo oraciones. Oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Dice, 3,000 talentos de oro. Aquí no estamos hablando de limosnas. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Verso 5. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? El rey David no daba limosnas, no daba lo que le sobraba, porque Dios no es un mendigo. Usted le da limosnas a los mendigos. A Dios se le da no lo que le sobra, sino lo mejor. David tenía un tesoro personal donde guardaba abundante oro y plata para la casa de Dios. ¿Cómo no iba a bendecir Dios a David? David, si usted lee la palabra, siempre mostró un interés de querer construirle una casa al Señor. Al final Dios le permitió edificarla a su hijo Salomón, porque Dios dijo, es que tus manos están manchadas de sangre. Y dice la palabra que todos con sus ofrendas voluntariamente ayudaron a construir el templo. Ojo, voluntariamente. Y hago un paréntesis aquí. Voluntariamente, esto no es una obligación. Esto no es una camisa de fuerza. Es que si tú no das te vas al infierno. Eso no es así. Que si tú traes dinero y haces un pacto económico, entonces Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. No, señores. Eso es manipular el mensaje para sacar provecho y beneficio de la gente. Tú jamás podrás comprar un milagro de parte de Dios. Pero algo que sí es claro es que la obra de Dios se hace con recursos. ¿O cree usted que las sillas donde se sienta en su iglesia, cómo las consiguieron? ¿El Señor mandó unas sillas del cielo? ¿O cómo el pastor o el sacerdote paga la luz de su congregación? ¿Cómo hace para pagar los recibos de luz? ¿Ustedes creen que el internet que se usa para hacer esta transmisión no lo regalan? No. Se hace con recursos, porque hay gente que critica. Es que yo no doy porque ellos se roban. Decía un hombre así. Oiga, mire, ¿qué le robaron? No, nada, pero dicen. Entonces, ¿qué habla si usted no sabe? El templo se hace con recursos. Y hay ministerios que están acabando. Hay hombres de Dios que no han podido llevar el mensaje porque no hay forma de hacerlo, no hay recursos. Y decimos, yo no sé por qué Dios a mí no me bendice. Por tacaño. Sí. A muchos les gustaría tener la riqueza que tenía David. Mire la vida de David, era un hombre inmensamente rico.
pero su riqueza era proporcional a su generosidad. Una persona egoísta, ojo lo que voy a decir, una persona egoísta jamás prospera, jamás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 25, dice la Biblia: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahí dice el alma generosa, no el alma tacaña. El alma generosa será prosperada, y hay personas que quieren ser prosperados. Yo no sé por qué Dios no me bendice, porque eres tacaño. Porque aquí la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. No hay cosa más hermosa que ser generoso. Un ejemplo sencillo. Mira al agricultor. El agricultor tiene la semilla, es lo único que tiene. O se la come de manera egoísta, o decide desprenderse de ella y la siembra. Cuando él decide renunciar a su semilla y es generoso y la siembra, entonces esa semilla empieza a dar fruto abundante. Ustedes verán, por ejemplo, aquella mujer, la viuda de Sarepta. Lea la Biblia. Dice la Biblia que aquella mujer había decidido morirse. Ese día tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, no tenía más. Y Dios le dice al profeta Elías: hey, ve a casa de aquella mujer, yo le he dado la orden para que te sustente. Y llega el profeta Elías a la casa de aquella mujer, y la mujer, una pobre señora que se estaba muriendo, y llega el profeta y le dice: dame a mí primero. Cualquiera diría: ¿qué profeta tan malo ese? Claro, es que todos los pastores son ladrones. ¿Cómo le va a quitar a la pobre viejecita lo poco que tenía? Y la bendición de ella radicó en su generosidad. Si ella no se desprende de aquello poco que tenía, jamás hubiera visto un milagro de parte de Dios. Jamás. Ella le dio al profeta primero, al portador de la palabra de Dios primero. Y dice la Biblia que nunca su aceite y su harina escasearon. Yo quiero que Dios me bendiga, pero esto es mío y me lo como. Esto es para mí, el que venga atrás, que arree, como dicen en algunos sitios de la costa. Vamos a comernos todo, no dejen nada, porque qué tal que venga alguien y se me coma la carne. Se me coma la liga, dicen en la costa. No dice, el alma tacaña, no, el que es casasola o el egoísta será prosperado, no, sino el alma generosa. Hay gente tan tacaña, que tienen platica guardada. Tienen platica guardada y su familia pasando necesidad. Tacaños. Y quieren que Dios los bendiga. Tacaños. Ahora, con esto que está pasando de las tormentas y de todo lo que ocurrió en San Andrés y de todo lo que ha pasado con la pandemia, yo he analizado mucho y he visto que muchos ricos y poderosos han hecho donaciones. Veo en San Andrés que la gente hace donaciones. Y me he preguntado, yo no sé si usted se ha preguntado, pero ¿de dónde sale tanta cosa? Y le consigna plata el gobierno para que tenga y pueda pagar a los empleados, y hay dinero, y salen cosas, y uno dice, ¿dónde estaban esas cosas? ¿Por qué no salieron antes? Hubiéramos evitado tanta necesidad, pero no.
todos acaparando, esto es mío. Y la gente pasando necesidad. Así funciona el reino de Dios. Hay un vecino a su lado. Ese vecino no tiene empleo, no tiene que comer. Y Dios quiere bendecir a ese vecino a través de su vida. Pero si usted está tacañín y está pensando recibir ese dinero para disfrutarlo usted y no darle a nadie ni compartirle con otros, no va a recibir nada. Si Dios tiene la certeza de que usted va a compartir con el necesitado, Él le dará. Necesitamos ser generosos. Por eso le decía, cuando uno escucha esta palabra de Filipenses 4, mi Dios suplirá, todo el mundo salta. Y amén, aleluya. ¿Por qué? Por egoísmo. Porque uno dice, eso es para mí. Cuando uno revisa las oraciones para mi vida, mi empleo, bendice mi casa, mis amigos del barrio, mi familia, mío, 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 mío. ¿Y los demás qué? Estas personas a las que el apóstol Pablo se dirigía en su carta, bendecían espontáneamente y voluntariamente la obra de Dios, sin que nadie tuviera que insinuárselo. No, es que si a mí no me dicen, yo no lo hago. Pregunto, si a usted no le dicen que en su casa se necesita dinero para comprar el mercado, ¿usted no da dinero? No es que como a mí no me dicen cuál es la necesidad, no, eso tenemos que estar pendientes nosotros. Ellos eran conscientes que la obra de Dios no se hace con oraciones, sino con donaciones. Es curioso que los que más critican son los que nunca dan nada para el sostenimiento de la obra de Dios. Revisa y verá. Los que más critican, la persona generosa no critica. Él da. Y cuando hablo de estas cosas, no hablo solamente del sostenimiento de la obra de Dios. Hablo de ser generosos con todos. De que necesitamos en este tiempo de dificultad ser generosos. Usted sabe si su hermano está pasando necesidad, por ejemplo. No es mi problema. ¿Ha ayudado usted a sus padres en estos momentos de crisis? ¿Ha ayudado usted como padre a sus hijos? ¿Usted se ha preguntado si sus hijos tienen alguna necesidad? Juan capítulo 12, verso 6 dice, Juan 12, 6, dice, voy a leer desde el 4. Mire lo que dice acá. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Lea la Biblia, aquí dice. Cuando la mujer pecadora derramó el perfume de alabastro a los pies de Jesús, Judas Iscariote, que era el que manejaba la bolsa de las ofrendas en el ministerio de Jesús, Jesús recogió ofrendas. Sí, ahí está. Judas manejaba la bolsa de las ofrendas. Porque la obra se hace con ofrendas, o cómo se desplazaban para un lado a otro, y cómo comían 12 apóstoles. ¿Solo de oraciones? Necesitaban recursos. Muchas obras están muriendo porque la gente está tacaña. Y eso tiene que cambiar. Dios quiere bendecir su obra. Y Judas dijo, maestro, no está bien lo que esta mujer hizo. Ese dinero se debió haber repartido a los pobres. Con ese dinero se debió hacer obras benéficas en favor de los desamparados. Eso sonaba bastante altruista. Pero Judas no dijo esto porque realmente amaba a los pobres, sino porque él robaba de la bolsa de las ofrendas. Y lo mismo sigue ocurriendo hoy día.
Cada vez que alguien no quiere darle a Dios lo que le pertenece, o que con los recursos que Dios le suministra no quiere bendecir la obra de Dios, el argumento que saca es el mismo de Judas. Los Judas se conocen porque siempre se expresan de la misma manera. ¡Qué desperdicio! Ese dinero en la iglesia. Es mejor dárselo a los pobres o a alguien que esté pasando necesidad. Pero Jesús respondió lo siguiente en Juan capítulo 12, verso 7. Juan capítulo 12, verso 7. Mire lo que dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo a Judas: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Quiso decir Jesús con esto que era malo dar a los pobres? Ni más faltaba. Lo que Jesús estaba queriendo decir es: siempre tendrás oportunidad para bendecir a los pobres. Pero hacer lo que esta mujer está haciendo conmigo, difícilmente lo podrá volver a hacer. Porque la muerte de Jesús estaba próxima. Muchas veces queremos que Dios supla todo lo que nos falte. Pero ¿estamos nosotros supliendo lo necesario como lo hicieron los filipenses para que el reino de Dios se siga extendiendo a través de la predicación de la palabra de Dios? No, porque es que ellos se roban el dinero. Mire, si él se roba el dinero, el problema es de él con Dios. Pero eso no es justificación para que usted no dé lo que tiene que dar para la extensión del reino. Es lo que dice la Biblia. Mira, por ejemplo, ese texto que está en Mateo 20, vamos a mirar, 25. Mateo 25, versos 31 en adelante, dice la palabra. Mateo 25, versos 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Escuche bien. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos del Señor, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fue eso? Verso 38. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, malditos, wow, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, malditos. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer.
Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, y enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Wow. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos que fueron generosos a la vida eterna. Palabra de Dios. Eso está escrito. Por eso no debemos ser egoístas. En el mundo hay necesidad. ¿Sabe por qué hay necesidad en el mundo? Porque a veces no somos generosos nosotros. Uno se pregunta, ¿cómo es posible si un Dios grande y poderoso, que fue tan generoso tanto, que entregó la vida de su único Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, si ese Dios está viviendo en nosotros, cómo podemos ser indiferentes a la necesidad que están viviendo nuestros hermanos? Ahora, aquí no se trata de hacer cosas para que vean que usted es generoso. Yo regalo, yo hago, y publicar y que todo el mundo se entere lo bueno que es usted. No, usted puede, sin que nadie se dé cuenta, que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda, pero seamos generosos. Hay necesidad, no todo podemos esperar que papá gobierno nos dé. Saque un mercado y lléveselo a alguien, bendiga a alguien, bendiga a la iglesia, el lugar donde usted recibe palabra de Dios, bendiga con los recursos. Entre más usted es generoso, Dios más le da. Es como el pozo, tú sacas agua del pozo, entre más saque, más hay. La mujer aquella que no tenía recursos, la viuda, ¿se acuerdan? Ella dijo, tengo un poquito de aceite, le dijo el profeta, ve a tu casa, enciérrate con tus hijos y ve a pedir vasijas prestadas. Y todas las vasijas que trajeron prestadas de sus vecinos fueron llenas de aceite. Generosidad. El día que se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Tú quieres que haya aceite, que haya unción, que haya poder, autoridad. Entonces no dejes de dar. Y eso es lo que yo he entendido. El día que yo deje de predicar, aquí se acaba el aceite. Tengo que compartir, dar, y entre más tú das, Dios más te da. Tenemos que ser generosos. Mi Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Es una promesa para los que dan, no para los que no dan. Es lo que Dios hace en respuesta a la expresión de tu regalo. Ahora no se trata de tener que comprar la bendición de Dios, sino de mostrar agradecimiento con aquel del cual recibimos esa bendición. Es que el dinero no es suyo. ¿Acaso usted no dice que Dios es el dueño del oro y de la plata? Entonces, si Él es el dueño verdaderamente, ¿usted por qué quiere retener los recursos de Dios? ¿Por qué quiere hacer con el dinero que Dios le da lo que usted quiere y no lo que Dios quiere? ¿Usted qué pensaría de la persona que se alimenta en su casa, pero que lleva el mercado es a la casa del vecino? ¿Usted qué pensaría? Así que bendiga el lugar donde espiritualmente usted se alimenta y Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir. Infortunadamente, a menudo esta palabra de Filipenses 4:13 la sacamos de contexto y la tomamos como un cheque en blanco que podemos cobrar en cualquier momento en que estemos en necesidad. A veces he entendido que esta palabra se aplica a todo el mundo en todas partes. Eso no es así. La mitad del mundo se va a la cama hambriento todas las noches. Entonces esta palabra no quiere decir que Dios está obligado a suplir la necesidad de cada ser humano todo el tiempo. Él no hará esto. Esta es una promesa en exacto acuerdo con las palabras mismas del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Acuérdese de lo que Jesús dijo. ¿Ya lo olvidó? Lucas capítulo 6, verso 38 lo dijo Jesús. Mira qué dijo Jesús. Jesús, no lo digo yo. No me tenga rabia a mí, por favor, es lo que está escrito. Lucas capítulo 6. Si no le gusta, usted lo puede borrar, pero eso es lo que está aquí. Lucas 6:38 dice: Dad, y se os dará. Dad, y se os dará.
medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida que os medís, os volverán a medir. Así que dad. Deje la tacañería. Dad. De nuevo, el mismo Señor Jesucristo ratifica que esta es una promesa para dadores. Tú das y Dios te dará de regreso. Sea generoso con las personas donde haya necesidad. Vaya, busque una persona que tenga una necesidad. Vaya, ayude, sea generoso. Y eso que tú das es como un boomerang. Todo lo que tú das se viene de regreso. El que es tacaño es el demonio. Claro que también se entiende que todos hemos recibido gratuitamente de Él primero. Todo es de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros damos algo para la obra, no le estamos haciendo un favor a Dios. No estamos dando nada, simplemente le estamos devolviendo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es devolverle un poco aquello que Él nos ha confiado para que lo administremos. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí, dice a los filipenses. Vosotros me habéis dado de vuestra pobreza, de vuestra falta, a costa de vosotros mismos. Estoy agradecido por eso, no por el regalo en sí, que fue una fragancia deliciosa a Dios, sino que significa que mi Dios también os dará en abundancia de vuelta y suplirá cada necesidad de las riquezas en Cristo Jesús. Miremos número 1, la fuente del suministro. Dijo el apóstol, mi Dios, pues. No dijo simplemente Dios suplirá, dijo mi Dios. En otras palabras, un Dios conocido por experiencia personal, mi Dios. No algún poder remoto gestionando la tierra dando tanto a lo justo como a los injustos, sino un Padre personal. Este es un asunto de familia, mi Dios. Esta es una promesa para los hijos que tienen comunión con Dios, aquellos que le pertenecen a Dios, mi Dios. El apóstol Pablo es enfático en comenzar diciendo, mi Dios pues suplirá, dejando claro que el que suple es Dios. De manera que es imposible que Dios supla nuestras necesidades. Si lo buscamos todo, menos a Él, mi Dios suplirá. ¿No es asombroso pensar que todo lo que nos haga falta nos será suplido? Es maravilloso. Número 2. Miremos el límite del suministro. Dice, todo lo que os haga falta. Mi Dios suplirá todo lo que os haga falta. Mire el límite. Todo. No dice algunas cosas. Todo lo que os falte. Tampoco dice todo lo que queráis. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos a veces sobrepasa nuestras necesidades. El gran teólogo doctor Ironside solía decir que se deleitaba en caminar por las tiendas de 10 centavos en Walmart, porque siempre se alentaba de ver todas las cosas sin las cuales podía vivir. Queremos tantas cosas en nuestra vida, siendo que hay relativamente pocas necesidades. Eso es lo que nos complica la vida. Dios nos ha prometido suplir nuestras necesidades, tus necesidades, y debes dejar que Él decida cuáles son tus verdaderas necesidades, porque muchas veces las cosas que tanto nos preocupan no son necesidades, no son tan importantes como para que nos impidan poder disfrutar la vida. ¿Sabía usted que en el mundo hay mucha gente infeliz por anhelar lo que no tienen en vez de disfrutar lo que tienen? Número 3. El método del suministro es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus riquezas en gloria. Hay riquezas de su bondad que están disponibles para todo el mundo. Él hace que brille el sol y que llueva sobre los justos como los injustos. Después hay riquezas de su gracia que están disponibles solo para los pecadores que admiten su necesidad
La gracia de Dios se pone a cargo, perdona y limpia y nos da pureza y todo lo que necesitemos. Si se dio cuenta, conforme las riquezas de su gloria. Riquezas de su gloria. No habla solo de dinero o bienes materiales, que es lo primero que la gente se imagina. Hay riquezas espirituales como la generosidad, la bondad, el amor, el perdón, la integridad, la tolerancia, el respeto, la templanza, la unción, la revelación, etc. No solo es plata. Y Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. No es solo dinero. Bendiciones que sobreabundan en el reino espiritual, porque casi nadie las pide. La gente quiere es la bendición económica solamente. Después hay riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto está disponible para los santos, aquellos que lo conocen. Todo lo que tiene en términos de su gloria y plenitud de su deidad está disponible para cualquier creyente que sea generoso. El santo más débil tiene en sus manos todo lo que el más grande santo tenía. Tiene a Cristo. Y al tener a Cristo, lo tiene absolutamente todo. Lo tiene todo. El apóstol Pablo tenía a Cristo. Por eso era un hombre que había aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Y a través de su ministerio, entendió que sin importar la situación en la que estuviera viviendo, Dios supliría todo lo que le faltara. Él lo testificaba con toda convicción. Mi Dios suplirá todo lo que nos falte. Filipenses capítulo 4, verso 11 y 12 dice, Filipenses 4, 11 y 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Wow! Sé que estamos, mis amados, en tiempos difíciles, donde la economía no es la mejor y la tasa de desempleo ha subido considerablemente. Sé lo que son las preocupaciones por tener cuentas por pagar y necesidades que cubrir. Pero en medio del desierto verás la provisión. Dios nunca te ha desamparado, ni te desamparará. Recuerda, las veces que has estado en aprietos, su provisión nunca te ha faltado. Y ahora no será la excepción. Yo lo creo, no será la excepción. Hoy quiero decirte de parte de Dios que Él no solo te proveerá en el área financiera, sino también lo hará en aquellas áreas y necesidades en las que quiera su intervención. En tu salud física, mi Dios suplirá. En tu salud emocional, mi Dios suplirá. En tu hogar, en tu relación de pareja, en tus estudios, en tu sabiduría, madurez, crecimiento espiritual o lo que estés pidiendo. Aprende a confiar en el que sustenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo. Quizás tu situación presente te dice que no hay salida y necesitas urgentemente que algo acontezca. Que se desate un milagro de provisión en tu vida o en la de tus seres queridos. No te desesperes, no temas, te dice el Señor. Confía en Él y Él hará, dice la palabra. Algunas de nuestras batallas se libran orando y teniendo la certeza que el deseo de Dios es suplirnos todo aquello que necesitemos. Hoy las palabras del apóstol Pablo se convierten en una promesa muy alentadora para nosotros en este tiempo, sobre todo cuando la necesidad golpea fuertemente el sustento de nuestra familia, cuando vemos la aparición de una enfermedad que termina atemorizándonos y robándonos el gozo y la paz que vienen del Señor, y en algunos casos hasta la falta de un amor verdadero. Si cualquiera de las anteriores situaciones está compungiendo tu corazón, y a pesar de que te esforzaste, trabajaste duro por alcanzar tus objetivos, y aún así no te es posible suplir esas necesidades, entonces es momento de revisar prioridades y preguntarte si estás viviendo encerrado en buscar las cosas terrenales, las cuales perecen, o las celestiales que permanecen para siempre. Dios quiere bendecir a su pueblo y anda buscando gente que sea generosa
que se deje usar por Dios para bendecir a otros. A veces nos encontramos en una encrucijada de necesidades, y en vez de acudir primeramente al que es dueño del oro y de la plata, nos enfocamos en cómo resolver el problema. Si hasta este día padeces necesidad continua, tal vez sea porque estás buscando todo menos la presencia de Dios. Pero déjame decirte que cuando Él ocupe el primer lugar en tu vida, hogar, matrimonio y economía, no tendrás falta de ningún bien. Por ello es necesario aprender a confiar en el que sustenta a toda la creación. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versos 26 al 30. Mateo 6, versos del 26 al 30, dice la palabra. Mateo 6, versos de 26 al 30. Dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ellas no están atesorando, ellas no son egoístas, no, yo como, pero el otro pajarito que también necesita puede comer. Ellos no están acaparando. Dice, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Quizá tu situación actual te dice que no hay salida y necesitas urgentemente intervenir para que las bendiciones de Dios sean sobre tu vida. No te desesperes, por favor. Ni temas, dice el Señor. Solo confía, por favor, confía. Y Él hará, pues las mayores victorias de la vida se obtienen de rodillas. Mateo 6:33, termino con este texto. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Termino con esto. Si en verdad crees que Dios puede suplir, no te debes afligir. Claro, si yo creo que Él puede suplirme todo lo que me falta, no tengo por qué seguir angustiado. Debo estar tranquilo y confiado en que Él hará. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su santa y bendita palabra. Es tremendo, Señor. Una sola palabra tuya bastará. Dice la Biblia, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es cierto. Cuando tu verdad nos es revelada, entonces somos libres de tantas cosas. ¿Y cuántos años habíamos escuchado este texto de Filipenses 4:19 y lo proclamábamos y lo confesábamos y hasta lo teníamos anotado en nuestras libretas y en algunos cuadros en nuestra casa? Pero hoy, a través de esta enseñanza, tú nos dejas claro que esta palabra es para personas que son generosas. Los filipenses habían sido generosos. Y hoy, Señor, yo sé que tú no traes condenación a nuestras vidas, sino que nos revelas tu verdad para que nosotros podamos cambiar. Pero ciertamente habíamos dejado de ser generosos y nos estábamos preguntando, ¿pero por qué Dios no me bendice? Y la respuesta tuya es, ¿estás convencido que eso que te voy a dar, tú lo vas a usar para bendecir a otros? Piensa por un instante. ¿Cuántos miembros en tu familia, llámese hijo, hermanos, padres, pueden estar pasando necesidad? Tú no lo sabes, tal vez, porque andamos tan enfocados en nosotros mismos. Y vemos las noticias y vemos cómo en San Andrés llevan ayudas, pero todavía no nos hemos movido a hacer algo por ellos. No nos llenamos la boca diciendo, pobrecitos, esa gente lo perdió todo, pero ¿qué hemos hecho? No, es que yo oro.
No es solo oración, mis amados. Necesitamos actuar. Necesitamos ser generosos. Cuando Jesús compartía el Evangelio, dice que Él miraba a las multitudes y eran como ovejas que no tenían pastor y sintió compasión por ellas. Y en el mundo se ha perdido la compasión, Señor. Hoy te pedimos perdón por haber sido tan egoístas, por estar pensando solo en nuestro propio beneficio, sin tener en cuenta la necesidad de los demás. ¿Cómo tú nos vas a bendecir a nosotros si nosotros no hemos sido sensibles a la necesidad de otros? Yo quiero que tú hagas conmigo lo que yo no estoy dispuesto a hacer con otros, con los demás. Cambia esa actitud de nuestro corazón y ayúdanos a ser generosos. Porque cuando nosotros ayudamos a otros, te estamos ayudando es a ti. Lo estamos haciendo contigo, dándole comida al hambriento, vestido al que no tiene que ponerse. Quita todo egoísmo, ese afán de querer amasar, de tener más y de no importarme la necesidad de mi hermano. Dile, Dios, yo quiero tener un corazón generoso, un corazón desprendido, un corazón que pueda entender que entre más generoso soy, tú más me bendices. Porque yo no soy dueño de nada, tú eres el dueño de los recursos y muchas veces tú has querido bendecir a personas a través de mi vida y yo no lo he permitido. Eso ha frenado mi bendición. Pero a partir de este día, renuncio a todo espíritu de egoísmo, a todo espíritu de maldad, a todo espíritu de envidia. Y pido que tú coloques en nosotros un espíritu de bondad, que los frutos de tu Espíritu Santo estén en nuestra vida. Gracias, amado Padre. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Wow. Necesitamos ser generosos, mis amados. El alma generosa, esa será prosperada. Debemos dejar de ser egoístas. Llame a sus hermanos hoy y pregúntele, hermano, ¿tienes para la comida? ¿Has podido cubrir tus necesidades? Mamá, ¿ya comiste, papá? ¿Qué te hace falta? El sacerdote de su iglesia, el pastor de su iglesia, pastor, ¿ya comió? ¿Ya pudo pagar? Seamos generosos y verán ustedes la bendición sobreabundante de Dios sobre sus vidas. Todos estos contenidos que compartimos, toda esta palabra, la puede encontrar en nuestro canal de YouTube que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Suscríbase por favor al canal y ahí tiene una cantidad de enseñanzas para que usted se deleite y disfrute cuando disponga. Y le da clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, a usted le avise ahí el teléfono. Verdades Eternas publicó un nuevo video. Entonces, por favor, comparte esta palabra con alguien, por favor. Vamos a bendecir a otras personas. Dele me gusta a esta página de Verdades Eternas con Humberto Cancio en Facebook. Nuestro celular 317-427-0754. Si desean conectarse con nosotros o recibir a través del WhatsApp las enseñanzas, con mucho gusto. Amén, mis amados. Qué tiempo tan hermoso. Dios les bendiga y vamos a dejarnos usar por Dios para bendecir a otros en este nuevo día. Mañana, si Dios permite, en punto de las 5:45 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Por ahora les dejo con un abrazo virtual fraterno y las más ricas y abundantes bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de